Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 6. Bienvenidos a todos los que hoy están por primera vez. Bienvenido, esperamos que se sienta en casa. Usted es muy bienvenido aquí y estamos muy felices de tenerles en medio nuestro. Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 6. La semana pasada finalizamos un tiempo muy especial en su palabra, donde juntos estudiamos la carta a los Colosenses. Quisiera animarles que estudien cada mensaje. Creo que hay una costumbre errónea que hay que arrancar de la iglesia, y es la costumbre de vivir más bien de lo que se siente, de emociones y no de profundidad. Ya hemos hablado de eso, pero entre esas cosas es que hay mensajes, hay palabras que son determinantes para nuestra vida, que nosotros no volvemos a revisar nunca más. Y la palabra de Dios es para que constantemente estemos estudiando en ella. Y una forma de estudiar las palabras es poder volver a revisar mensajes que me edificaron, que marcaron mi vida, y no dejarlos allí engavetados. Eso fue para ayer, ya pasó. Y creo que eso es perjudicial para la iglesia. Entonces tenemos una iglesia muy de lo novedoso, de lo constantemente nuevo, y olvidamos aquellas cosas que ya Dios nos habló. Así que venga esta palabra de alguna forma de ánimo, de exhortación, a que no haga eso, a que una práctica nueva sea volver nuevamente a revisar esos mensajes. Ahí hay mensajes muy medulares para su caminar cristiano. Entonces vuelva a revisarlos. Gracias a Dios por recursos que podemos dejarlos grabados y que pueden quedar allí, que usted puede estar un día en su casa y a un clip y volver a revisar el mensaje, recordar algunas cosas con sus anotaciones y luego revisarse a la luz de esa palabra en su vida práctica. Yo creo que hacer eso constantemente va a generar definitivamente crecimiento y madurez. Amén. Bueno, quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 6. Denme un momento que mis hijos toman me cambian así sí. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Hoy iniciamos una nueva serie que vamos a compartir durante este mes de mayo, que le hemos llamado El cristiano y sus emociones, o el cristiano y las emociones. Voy a repetir otra vez para que sepa cómo se llama la serie de este mes, y que estaremos compartiendo mensajes referente a esto: el cristiano y las emociones, o si usted prefiere, el cristiano y sus emociones. Dice Mateo 6:25: por tanto os digo. Hoy nos va a predicar el Señor Jesucristo. Vamos a considerar y estudiar un pasaje de una porción del gran sermón que el Señor dio allí en el monte. Dice: por tanto les digo, no os afanéis. Diga al que tiene a su lado: no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Subraye esa frase. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un centímetro, en este caso una medida acá un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Wow. No os afanéis. Yo quiero que usted no me escuche a mí. Se vaya al monte allí de las bienaventuranzas y escuche al mismo Señor Jesús. Porque son palabras textuales, directas de Él. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra? Señores, sería imposible caminar la vida cristiana sin tu palabra, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, a crecer en ella, a que se haga vida en nosotros, Señor. Háblanos en este tiempo. Te lo rogamos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le va a dar un aplauso bien fuerte al Señor allí en su lugar. Amén. Y para iniciar esta serie que hemos llamado El Cristiano y las Emociones, el Cristiano y sus emociones, estamos considerando este mensaje de Jesús, que Él habla allí fuertemente de la ansiedad, que es un mal por el que todos de alguna forma vivimos, pasamos, y mucho más en estos tiempos. Y si usted le quiere poner un título a este primer mensaje de esta serie, póngale Peleando con la ansiedad. O mejor, Venciendo la ansiedad. Para ponernos en contexto, pastor, ¿y por qué va a hablar de las emociones? Porque somos seres emocionales. Así nos creó el Señor. Somos cuerpo, somos alma, en donde residen las emociones y espíritu. Allí están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y el Señor sabe muy bien que las emociones juegan un papel importantísimo en cada persona, obviamente en cada creyente. Es por eso que si usted lee Gálatas 5, versículo 25 en adelante, cuando habla del fruto del Espíritu, el fruto que da el Espíritu Santo en el creyente una vez que nace de nuevo,
el 80, el 90% de ese fruto o de las manifestaciones de ese fruto, porque no son varios frutos, es un fruto con todas sus manifestaciones. El 80 o más tiene que ver con control emocional, con las emociones bajo control del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Todas estas manifestaciones tienen que ver con las emociones bajo control. Y un cristiano con sus emociones fuera de control le puede ir muy mal. Un cristiano que no tenga las emociones bajo el control del Espíritu Santo puede vivir serias consecuencias. Las emociones nos pueden jugar una muy mala pasada en nuestras vidas. Y el Señor se encargó de que la manifestación de su Espíritu Santo en nosotros, en su mayoría, su obra en nosotros, fuera tener a nuestras emociones bajo control. No están suprimidas, no están, suprimidas, están bajo el control del Espíritu Santo. Unas emociones bajo control del Espíritu Santo es maravilloso, porque no podemos decir, no, ya yo no tengo emociones, porque ahora tengo al Señor. No, eso es falso. Pero mis emociones tienen que estar bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo el control absoluto del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Y eso es resultado de la madurez de un creyente. Un creyente es más maduro en la medida que sus emociones están más bajo control y no bajo control de él. No les vine a hablar de inteligencia emocional, porque eso es que tú controles tus emociones, y es imposible que tú controles nada. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él puede poner a tus emociones bajo control. Aleluya, ¿me entienden? Inteligencia emocional dice es que tú te las puedes controlar y tú puedes canalizar tus emociones. Termina siendo humanismo, termina centrando al hombre en el centro, todo lo que enseña este modernismo que saca a Dios de la ecuación. Esto no es así. Esto habla de control de las emociones del Espíritu Santo. De eso se trata la vida del creyente. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? Y aquí el Señor Jesús sabía que una de las cosas de las batallas más fuertes que vivimos es con la ansiedad, es con el miedo, es con el temor, que todas están ligadas. El miedo, sentimos miedo, tenemos esa sensación de miedo desde que somos niños. Algunos, por distintas razones, vivieron episodios fuertes de miedo. Y se cree que, estudiaba ayer a un predicador, a un maestro de la palabra. Él decía, por lo menos 3 tipos de ansiedad. Una es una ansiedad o un miedo a algo específico. Algunos desarrollan miedos a cosas específicas, lo que les llaman esas fobias. Miedo a algún insecto, miedo a la oscuridad. Hay personas, mi abuelita, por parte de papá, le tenía muchísimo miedo a la lluvia. Ella, si estaba sola en casa y comenzaba a llover, entraba literalmente en pánico, porque en algún momento vivió una inundación y algo cuando era pequeña y marcó su vida. Hay otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad a lo que ni siquiera sabemos qué es.
Le dicen la ansiedad sin nombre, porque no tenemos idea, nos sentimos inquietos, nos sentimos ansiosos, hay un tipo de inquietud, de turbación, pero no tenemos idea exactamente de qué es, de dónde proviene o a qué es, porque aquella con nombre sabemos que es específica, es a esto, es a la oscuridad, es no sé qué, es al peligro, no sé. Pero esta es una ansiedad que no tiene nombre, que no sabemos identificar exactamente de dónde, qué es. Y obviamente existe la ansiedad por el diario vivir, que obviamente incluye el futuro. Alguien dijo un día, la ansiedad es exceso de futuro. No está mal planear el futuro, no está mal aprender del pasado, pero está mal preocuparme por el futuro. Y el Señor aquí nos deja unas cosas muy interesantes que vamos a estudiar hoy para iniciar esta serie, Venciendo la Ansiedad, este primer mensaje. En primer lugar, tenemos que entender que el Señor aquí habla no sugiriendo nada. El Señor aquí deja instrucciones específicas. Y una de las instrucciones del Señor Jesús, que no es una sugerencia, que es imperativa, cada vez que Jesús las decía bajo un tono imperativo, es decir, era una orden de Él, y es una orden. Aquí lo dice, por tanto les digo, Él viene hablando de distintas otras cosas. En el texto pasado estaba hablando de las riquezas y en algo no pueden servir a dos señores, tal, no sé qué. Y entonces le dice, por eso les digo, no se preocupen. Cuando dice no se afanen, usted puede traducir también no se preocupen, no teman, no se llenen de ansiedad por vuestra vida. Es decir, aquí es importantísimo saber que es una orden de Jesús. Y usted hoy va a recibir una revelación. Usted como creyente, saber cuándo es algo una orden de Dios o un mandato del Señor y no hacerlo, ¿qué es? Desobedecer. Yo le voy a decir algo. El preocuparse es desobediencia al Señor. Porque el Señor nos dijo, no se afanen, no se preocupen. Ustedes necesitan confiar y descansar. Y vamos ahorita a ver un poco más adelante lo que Él sigue profundizando. Pero tú tienes que entender, y el Señor Jesús lo terminó haciendo como una frase que repitió muchísimas veces: no teman, no se afanen, no se preocupen, no tengas miedo. Allá los discípulos, cuando Él caminó y se asustaron, Él caminó, no tengas miedo, soy yo, no teman. El Señor Jesús muchas veces lo repitió, porque hay una tendencia en la naturaleza humana, y es a temer, a preocuparse, a afanarse. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? Pero usted tiene que entender que el creyente necesita tomar esto como orden del Señor. Él me dijo que no podía, te prohíbo afanarte y preocuparte. Te prohíbo que te controle la ansiedad y el afán. No te lo permito, no te afanes, no te llenes de ansiedad. Y entonces aquí Él sigue diciendo, ¿por qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? ¿O qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la vida?
Entonces, el primer punto, lo que quiero primero aclarar es que no preocuparse no es una sugerencia de Dios, no es una invitación del Señor muy suave, es una orden de Dios. Yo quiero que usted me entienda algo. La preocupación, la ansiedad es pecaminosa. ¿Me entendió lo que le quiero decir? Es pecaminosa. Por eso hay que vencerla. Por eso no podemos permitir que ella gobierne nuestras vidas, porque es el pecado gobernándonos. ¿Cuántos me entienden hasta allí? Entonces, aquí Pablo, acostumbrado a las últimas semanas, el Señor Jesús dice: no te por qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Ahora, hay un sentido de responsabilidad correcto. Le puede decir usted, poner piadoso. Es decir, que es un sentido de responsabilidad. Porque aquí no se trata de, y ahora me meto a flojo, y ahora no. Esto es un mensaje contra el trabajo. Esto es un mensaje que no, que para qué. No, hay un sentido de responsabilidad. Solo que hay una preocupación impía, pecaminosa. La preocupación, o mejor dicho, no es que haya una preocupación. La preocupación es impía, es pecaminosa. El sentido de responsabilidad es correcto. La tarea tuya y mía es cuidarnos de que la preocupación impía no se disfrace de responsabilidad. Es decir, que el sentimiento y el sentido de responsabilidad, en este caso por decirte quizás a los hombres, por proveer, por sostener. Hay un estudio científico que el mayor miedo de todos los hombres casados, el mayor miedo de todos los hombres es no poder sostener a su familia. No lo dicen, no lo expresan, porque nuestra sociedad ha dicho, no es de hombres expresarlo, pero es un miedo terrible. No se reúnen hombres a decir, vamos a orar porque me siento preocupado. No, nos reunimos a hablar de cualquier cosa de hombre, del Real Madrid que quedó campeón, y del otro no sé qué, de tal cosa, pero no de que estamos luchando con esto, de que tenemos miedo de no saber cómo sostener a los nuestros. Y el Señor Jesús está diciendo, una cosa es sentido de responsabilidad y otra cosa es la preocupación impía. Ahora, tu tarea es que cuidar que ese sentido de responsabilidad, hablo a los hombres y mujeres, pero en especial me refiero a los hombres, queridos preciosos, no esté disfrazado de preocupación impía, porque es pecaminoso. Diga conmigo, es pecaminoso. Aquí hay un tremendo lo que dice el Señor Jesús. Bueno, palabras de Jesús, Él está predicando hoy. Él dice, vean, no se afanen, les doy la orden. La preocupación es impía, es incorrecta. Y entonces Él dice, por la comida, por el vestido, por el cuerpo, que es la salud. Y entonces me encanta la pregunta, como cierra el versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si usted ve al Señor Jesús, búsqueme un momento del Señor Jesús preocupado por alguna de estas tres cosas. Él, el nuevo hombre. Él, el nuevo hombre que nosotros nos vestimos cuando nacemos de nuevo. Búsqueme al Señor Jesús en un momento de su caminar aquí encarnado, que fue hombre totalmente,
Sí, Dios totalmente, pero fue hombre sujeto a pasiones y todo eso. Búsqueme un solo momento donde él estaba preocupado, porque el Señor no pecó, y el no pecar incluyó que nunca se preocupó. Queridos hermanos preciosos, es posible vivir la vida libre totalmente de la ansiedad y de la preocupación, porque hemos nacido de nuevo y porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Mi Jesús me dio el modelo de vida y jamás lo vi preocupado. Dice, pastor, pero es que era otro contexto, era otra nación. No, era una nación asediada, cautiva. Y el Señor fue más allá, porque Él no arrancó su ministerio donde había más finanzas. El Señor arranca su ministerio donde había, pero muchas limitaciones financieras. Los discípulos, ni uno, excepto Mateo, que manejaba un poquito de platica, los demás eran un poco de limpios. Empezaron a llegar mujeres, personas a colaborar en su ministerio. Pero el Señor Jesús inicia su ministerio en un lugar que de pronto dice, bueno, pero ¿dónde tienes que iniciar? Donde se mueve más la plata, donde no sé qué. No, inicia en Galilea. Y Galilea era de las ciudades más pobres consideradas en aquel momento. La situación política era muy difícil. Yo diría aún más difícil que la que vive nuestra nación. Bajo cautividad, limitados totalmente, asediados por unos impuestos que le quitaban el mayor porcentaje de todos sus ingresos. Cada persona de ese momento. El Señor Jesús está hablando en este contexto porque la gente vivía situaciones muy difíciles en este sentido. Y Él así también llevó su ministerio. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Pero miren esto, y donde quiero centrarme en estos próximos minutos. Él dice, no es la vida más. Y eso lo quiero titular así, si le quieres poner este otro aspecto, este otro ítem. La vida es más. Y yo quiero que voltee usted a su lado y le diga que tiene a su lado, la vida es más. Me encanta porque Jesús le dice, hermano, no degraden sus vidas. Que ustedes vivan preocupados, que el 80 o el 90 o el 100% de sus energías, de sus fuerzas, de sus mentes se vaya exclusivamente en estas cosas. Habla de que su vida está degradada, porque la vida es más que eso. Jesús les dice, el sentido de la vida no es la subsistencia, el sentido de la vida es mucho más que eso. La vida es más. Y aquí la enseñanza de Jesús es tremenda, porque Él dice, no degraden su vida a comer, a lo que vamos a beber, a lo que nos tenemos que poner. No degraden sus vidas a eso. Y no está diciendo que eso no lo necesitamos y que no forme parte de nuestra vida importante. Por eso hablo del sentido de responsabilidad. Pero le está diciendo, pero no degraden sus vidas a eso. Su vida es más. Y yo creo, queridos hermanos, si hay algo que ataca o le da un gran ataque, un gran misil a la ansiedad o a la preocupación, es que mi vida tenga sentido de verdad. Es que yo sé que para qué estoy aquí.
Es que yo sé por la cual Dios me tiene aquí vivo en esta tierra. Y entonces mi destino ni el de los míos lo va a definir la comida, el vestido, el cuerpo. Mi vida es más que eso. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Y el Señor Jesús le dice, si ustedes consiguen el valor a la vida fuera de esto, ¿qué les está diciendo? Si ustedes consiguen el valor a la vida mucho más que estas cosas no es que no son importantes, pero no es el sentido de la vida. No es, hermanos, el sentido de la vida esto. El Señor Jesús le está diciendo, tu vida es más. Yo quiero que usted le diga eso al que tienes a tu lado, porque quizás hoy el Señor mismo le va a hablar con tan solo esa frase. Hermano, tu vida es más. Tu vida es más. Tú tienes asuntos celestiales los cuales perseguir. Tú tienes asuntos superiores a los cuales atender. Tu vida es más. Él sigue diciendo, miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen, no guardan en granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura 1 centímetro, 1 codo? Aquí hay varias enseñanzas del maestro. La siguiente es que, oiga bien, algo que hace que la ansiedad sea desarraigada en nuestras vidas es comprender el valor que tú y yo tenemos para Dios. Yo creo que una de las cosas que más genera ansiedad en el hombre es la falta de comprensión de su valor para Dios. Y el Señor Jesús se encarga aquí, en estas palabras que quedaron registradas en la eternidad, en que tú y yo somos muy valiosos para Dios. Y la comprensión absoluta de que Dios me tiene en un lugar de valía, de que soy importante para Él, me va a generar confianza absoluta de su cuidado de mí. Porque yo tengo la certeza que yo soy valioso para Dios. Porque hay personas que sienten que otros los escucha más Dios que a ellos. ¿Usted no le ha pasado eso? Es como que sienten que el pastor lo escucha más Dios, porque él es el pastor. O tal fulanito lo escucha más Dios. ¿Y saben qué se reduce eso? Es que yo soy menos valioso para Dios. ¿Y usted sabe qué causa que te sientas menos valioso para Dios? Ansiedad. Porque cuando yo sé que soy valioso para Él, yo sé que a Él le importa cada detalle de mi vida. Que a Él le importa. Que dice, pastor, pero es que yo soy pecador. Es que yo soy, mire, yo fallo. Y yo también. Somos pecadores, perdonados, redimidos. Y estaremos luchando con una naturaleza pecaminosa hasta estar con Él. Por eso todos los días pienso en el día de estar con Él. Y ya no tenga que tener ni nada de lucha contra eso. Pero mientras tanto, yo necesito afirmar mi identidad en Dios. Yo necesito afirmar de que yo le importo. ¿Sabes lo que causa que las oraciones sean hechas sin fe? Tu falta de identidad en Dios. Dices, ¿para qué decirle al Señor si si yo creo que yo no le importo? Si yo creo que
yo no soy valioso. No lo dices con tus palabras, pero sí en tu corazón está eso. Al final eso termina causando que no tengas la confianza o la fe necesaria para ir delante del Señor por tu vida, por tus necesidades. Dejas de hacerlo y viene la ansiedad y la preocupación. Entonces el Señor Jesús en estas preguntas retóricas dice: ¿no valen ustedes más que esas aves? ¿Y ustedes no saben que esas aves el Señor se encarga de cuidarlas? Y ustedes, gracias. Y ustedes no saben que si ellas son valiosas para Él, ustedes son más valiosas. Yo quiero decirte esta mañana, querido hermano, te importas mucho a Dios. Tú vales mucho para Dios. Y eso, la seguridad de eso, tiene que arrancar la preocupación. En el versículo 27, para seguir avanzando, el Señor sigue preguntando retóricamente: ¿y quién de vosotros finanzas un centímetro más? El Señor Jesús dio una enseñanza aquí poderosísima. Él dijo: no solamente la preocupación es un pecado. Es cierto que hay pecados más grotescos, quizás con más, wow, ese se cuela facilito. Ese pareciera que es algo piadoso. Como en algunos cristianos la mentira. Es que es una mentira blanca. No, no hay mentiras blancas. La mentira es pecado. Y no es el tema ahorita. Igual decir la preocupación. Es que bueno, el Señor me entiende. No, es pecado. Tienes que tratarlo como una conducta pecaminosa. Pero el Señor argumenta. Porque lo que está diciendo acá es argumentando contra ella. No tienen por qué vivir con ella. Y entonces les dice en el 27: ¿y quién de vosotros podrá añadir? ¿Qué les está diciendo? No solo es pecado, sino que es inútil. Queridos, amados, la ansiedad no hace nada por ti. No produce nada. Es autodestructiva, porque sí genera cosas. Está comprobado que la ansiedad, o lo que llaman estrés, va deteriorando la salud. Va poco a poco matándote más. Quizás te quiera acortar la vida, porque es autodestructiva. Es como el cigarrillo. Dice allí, porque lo obligaron a las empresas de tabaco, el consumir cigarrillos produce cáncer. El preocuparte te matará lentamente y aniquilará los planes de Dios en tu vida. El Señor Jesús les dice: hermanos, si ustedes me dijeran que preocuparte, querido hombre, trabaja, esfuérzate, porque ese es el sentido de responsabilidad, para traer, para sostener a los tuyos, pero hazlo sin preocupación, porque vas a ser más productivo, libre de la ansiedad y la preocupación, porque la ansiedad mata la productividad. Porque no, es inútil, es inservible. El Señor Jesús lo dice acá: dígame, ¿quién podrá añadir? ¿Quién va a sumar la preocupación, el temor, el miedo al futuro? No suma nada, resta, destruye. No. Y Él les dice: es inservible, es inútil. No te sirve de nada.
Porque hay hombres que dicen, lo que pasa es que, no, es que si yo no hago eso, es que no sé qué. Hermano, no te sirve de nada. No va a aumentar 1 milímetro tu estado financiero. No va a aumentar 1 milímetro tu mejoría de tu familiar. No va a mejorar nada tu casa, tu familia. No, al contrario, es autodestructiva. Cada segundo que convives con ella está dañándote. Lenta, pero segura. Vayamos a estudiar un poco las cantidades de muertes por hipertensión arterial causada por el estrés. Vayamos a estudiar un poco los accidentes cerebrovasculares que ha causado la hipertensión por causa de la ansiedad y el estrés. Vayamos a estudiar la cantidad de muertes que han causado los infartos, mucho más que todas las pandemias en el mundo antes conocidas. Vayamos a estudiar la cantidad de muertes que ha generado la preocupación, la ansiedad. Va a terminar acabándote. Hoy el Señor te dice, yo morí en la cruz y yo te redimí y te di una nueva naturaleza para que seas libre y camines libre de la ansiedad y de la preocupación. Mi sangre te ha lavado y te ha redimido para que vivas sin eso. Apláudele fuerte al Señor. Aleluya. Diga que tiene a su lado, no suma nada. No suma nada, hermano. Usted tiene un trabajo. Fíjense que el Señor pone el ejemplo de las aves. Dice, las aves no siembran, no recogen. Él no está haciendo un mensaje a la flojera. Porque usted vea el procedimiento de las aves van en la búsqueda de su alimento. Las aves usted no las ve que pasan el día con el pico abierto. El Padre las alimenta y pasan el día con el pico abierto. Pero usted no verá a un ave preocupada. Volar de un sitio a otro a buscar alimento. Hace poco que fuimos otra vez allá al Caribe, el Guácharo, que sale todos los días de la cueva a buscar alimento. Yo no la veo ansiedad, preocupada. ¿Y será que conseguiré? ¿Y será que hay? Y no sé qué. Y la cría que está allá. No. Ellos saben que el Creador las sostiene. Y tú vales más que ellas. Qué distinto es que hagas lo que haces, que trabajes lo que trabajas, libre de preocupación y ansiedad. Yo te aseguro que vas a ser más productivo. Van a fluir mejores cosas, mejores ideas. Tu salud va a estar mejor. Y óyeme, hermano, vas a estar más santificado, que es lo que más importa. Porque cuando tú eres libre de la preocupación, tú te estás guardando para el Señor. Así que diga, no suma nada, no hace nada, es inútil, no es un buen negocio. Dice, ¿quién de ustedes podrá añadir un codo? Nada. Y por el vestido, aquí dice el Señor Jesús, y por el vestido, por lo que se visten, ¿por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí veo al Señor Jesús en un mensaje fuerte, confrontador, y les dice una palabra que usted y yo estamos acostumbrados a escuchar y que dejamos pasar por alto, pero que para el Señor es algo serio: ser considerado por Él un hombre de poca fe.
Es ¿cómo llamarle? ¿Cómo lo que no es virtud? ¿Qué es lo contrario a virtud? Es un defecto que deberíamos darle seriedad. No es que yo soy muy hombre de poca fe. No es que yo soy muy tal. Es que yo soy así. No, hermano, eso habla de una mala calidad de vida cristiana. Eso habla de que usted no está caminando correctamente en el Señor. Que el Señor te califique como un hombre o una mujer de poca fe. Y poca fe es porque poco confías, es porque te preocupas. Porque la preocupación no tiene que estar en nosotros. Y el Señor termina diciéndoles, ¿y de verdad eso realmente te preocupa? Si tú ves que las flores Dios las viste, ¿acaso no lo va a hacer? Lo va a hacer contigo. Y aquí entra en juego la fe. Esa fe que es la absoluta confianza en un Dios que le importa hasta lo que me pongo. Queridas mujeres preciosas, que para ustedes esto es tan importante. A Dios le importa cada prenda que tú te pones. Dios sabe eso que tú quieres. Él les dice aquí que tú te preocupes. Tú me estás dando un mensaje. Me estás diciendo que eso a mí no me interesa. Por eso les recrimina, ¿en serio? Y por el vestido, ¿se preocupan por eso? Que tú te preocupes, me está dando el mensaje que a mí no me interesa. Y es donde dice, hombre de poca fe. Si el Señor te tiene que hoy calificar, ¿de cómo te calificaría? ¿Cómo te calificaría hoy? Ay, pastor, es que Él me dice hombre de poca fe, yo soy así. Déjese de pensar así. Es algo serio que Él piense así de ti y de mí. Porque si hay algo que al Señor entristece, es tu poca confianza en Él. Dígame usted como persona, ser humano, ¿cómo se siente usted cuando siente que un ser querido confía poco en ti? Cuando sientes que hay poca confianza en ti de ese ser que tú amas, te sientes mal. Pero ¿cómo mi esposa duda de mí? ¿Cómo él, o cómo mi hijo, cómo mi papá, mi mamá? Bueno, el Señor lo toma aún mayor. Cuando dice, te redimí, te salvé, hablando a creyentes, di mi vida por ti, mi sangre la derramé por ti, y no puedes confiar que te puedo dar una prenda. ¿No puedes confiar que te puedo vestir a ti y a los tuyos? ¿En serio? ¿No puedes confiar en eso? Yo quiero que usted entienda la seriedad que significa ser considerado por Jesús hombre de poca fe. Un hombre de poca fe quizás es hombre de poca devoción. Quizás es hombre de poca comunión. Quizás es hombre de poco control del Espíritu Santo sobre sus emociones. La fe hará inconmovible tus emociones. Es el punto de equilibrio, porque creo lo que Él me ha dicho y creo que Él cuida de mí. No tengo miedo cuando dice que sufriré, porque tú sabes que la Biblia habla de que los que vas a pasar aflicción. Pero vean,
Él dice, en el mundo tendráis aflicciones. Pero Jesús dijo, pero confíen, yo vencí al mundo. Aquí no se trata tanto del miedo a cuando pasa el sufrimiento. Se trata de tu ignorancia de que Él dijo que Él nunca te dejaría. Que aunque pases por las aguas, porque no te lo ocultó, Él dijo, yo voy a estar contigo. Vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar, porque yo voy a estar contigo. Aunque te toque en algunos momentos sufrir, lo mejor es que yo prometí que no te voy a dejar. Y si yo no te voy a dejar, entonces ten paz, confía, porque yo estoy contigo. Eso merece un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Y está terminando aquí el Señor Jesús. Y dice, viste a las flores así. Así que Dios va a vestir las mujeres preciosas. ¿Cuántos creen eso? Él quiere, Él desea. Dios es un Padre y un Padre especial. Entonces le dice el 31, no se afanen, no se preocupen, ¿qué comeremos? Preguntando, ¿qué vestiremos? ¿Qué va a pasar? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y ahora a dónde nos vamos? ¿Y ahora qué será de nosotros? No te preocupes preguntando esas cosas, porque los gentiles, es decir, los que no me tienen a mí, ellos andan así, porque no tienen en quién confiar, porque no tienen en quién creer, porque ignoran totalmente el cuidado de Dios sobre ellos, porque no están salvados, no están redimidos. Ellos piensan así, ellos se preguntan sobre el futuro, ellos tienen inseguridad del mañana, porque ellos no saben de su mañana, pero tú sí sabes de tu mañana, porque tu mañana lo preparó el Señor. Entonces no pienses así, le dice Jesús. Jesús le dice, no, aplauda pues. No te preguntes más. ¿Y ahora cómo pagaremos esto? ¿Y ahora que se cayó este negocio, cómo pagaré la renta? Como don Ramón. ¿Y ahora cómo haré para sostener el negocio que me salió tal circunstancia? ¿Y ahora cómo voy a hacer para pagar el colegio de mis hijos, que ya toca pagarlo? ¿Y ahora cómo voy a hacer? No te estés preguntando nada, porque así andan los gentiles. Ellos no saben cómo van a suceder, ellos no saben cómo van a vivir. Tú sí, tú sabes que tienes un Padre que cuida de ti. Tú sabes que yo no te voy a dejar. Tú sabes que yo voy a velar por ti. Tú lo sabes, tú no eres un gentil, tú no eres un impío. Aleluya. Pero miren lo que dice el 32, y no sé si me acompañan los muchachos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, diga conmigo, sabe. Quiero que lo subrayes, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y si hay otro aspecto importantísimo, es que papá lo sabe. El Padre, Dios, lo sabe. Usted sabe que genera preocupación, ansiedad, un pensamiento que se cuela, como que yo creo que Dios no lo sabe. Dios no lo sabe. Pero el Señor aquí está diciendo algo tremendo. Yo lo sé todo. Yo sé, pastor, ¿y por qué el Señor necesita que le pidamos? Porque pedirle describe tu confianza en Él. Pero antes que tú le pidas, Él ya lo sabe.
¿Usted no le ha pasado como papá que usted sabe que su hijo necesita tal cosa, pero en algún momento llega el pedido de él, pero ya usted lo sabía, porque usted es papá y usted sabía que necesitaba eso? Si usted, papá impío, naturaleza caída, es así, ¿cuánto más el Padre perfecto? No es tu pedido lo que hace que Dios se entere de lo que tú necesitas. Tu pedido describe que tú confías en Él. Que tú dices, Señor, todo absolutamente depende de ti. Esta sociedad moderna, el modernismo, centra al hombre. Eres tú. Empodérate. Lo que te atrevas, lo que sueñes, tú podrás lograrlo. Pero el hombre piadoso, el creyente, el que está caminando con el Señor, sabe que no es por él, que es Dios que lo sostiene. Y va delante del Señor, como decíamos el domingo pasado para cerrar Colosenses. Todo, absolutamente lo pasa por la oración. Todo. Desde las medias que necesito que se me rompieron. Y no es que Dios lo estoy enterando, Señor, necesito en mi oración comprarme medias. Y Dios se está enterando, no. Dios ya sabe que necesitas medias. Él ya sabe. Y Él está esperando tu confianza absoluta en Él. Hermanos, yo no sé si esto no trae la paz que el Señor trae sobre usted, pero saber que Dios sabe, saber que primero, como yo dije, le importa, eres valioso, tú eres valioso, como lo decía en los puntos anteriores, pero también saber que Él sabe. Y el Señor dice, el Padre sabe de que tienen necesidad de eso, de comer, de vestir, de todas esas cosas. Él lo sabe. Hermano, la vida cristiana es mejor dicho, es pura, es correcta, libre de la preocupación y de la ansiedad. Que este tiempo, hablando del cristiano y sus emociones, sea un tiempo para liberar, para que nos seamos libres de eso. Seamos libres de eso. ¿Cuántas cosas han generado la preocupación en tu vida? Y Él termina los últimos 2 versículos, usted los conoce de memoria, dando una instrucción. Él dice, reemplaza la ansiedad o la preocupación. No solo la vas a sacar, no solo te vas a arrepentir por ella porque es pecado. Vas a entender que ello te vales, vas a entender que necesitas depender, confiar, que ser de poca fe es serio para Él, que es inútil la ansiedad, que es inservible, pero peor, es autodestructiva. Te estás suicidando lentamente con ella. Te está matando. Te está acortando los días. Está cortando el plan divino sobre ti. Querido hombre, puede terminar con serias situaciones de salud en tu cuerpo. Úlceras, situaciones gástricas, en los nervios, en la tensión arterial, y no voy a hablar de eso. Todo lo que te está matando es pecado, pero también está cortando tus días. Entonces el Señor tan lindo cierra con broche de oro. Digan, ok, no solo renuncien a ella, sustitúyanla por una búsqueda intensa y frenética por el reino de Dios y por su justicia.
Sustitúyanla, reemplácenla. Porque todo lo que hagas en tu vida, en tu trabajo, en lo que tú haces, el reino de Dios, en tu búsqueda del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es todo lo concerniente a Dios, a lo celestial, a sus principios, a su palabra, a su servicio, todo. Buscar el reino de Dios, es esa preparación para la eternidad. Y dice, reemplaza la preocupación por una búsqueda intensa del reino de Dios. Busca el reino de Dios. Crece en mí, crece en la palabra, crece en la justicia del reino de Dios, en mis preceptos, en mi forma que yo quiero que vivas. Sabe que el reino de Dios también significa buscar el reino de Dios. Busca mis deseos para ti. Mi gobierno, ese es el reino, gobierno. Busca mi gobierno para ti, mi voluntad. Mi voluntad, lo que yo quiero hacer. Tú reemplaza la preocupación por para no utilizar la misma palabra preocupación, porque omitirla, por una necesidad constante de ese gobierno divino sobre ti, de hacer la voluntad del Señor, de hacer lo justo, de agradar, de buscarle. Sustitúyelo. Vas a cometer muchas, pero muchas menos imprudencias, o por no decir ninguna, porque estarás bajo el gobierno del reino de Dios. Y él cierra con el versículo 34 que les quiero dejar para orar, con otro versículo que les quiero leer, palabras del mismo Maestro, de nuestro mismo Señor. Él dice, así que, escuchen a Jesús, así que no se afanen por mañana lunes, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. El Señor les está diciendo acá, no te sigas preocupando por el control del futuro tuyo. Y miren lo que dice Juan capítulo 14, ya para ir cerrando. Juan capítulo 14, versículo 1. Esto me encantó, me ministró tanto. Juan 14, versículo 1. No se turbe, otra orden de Dios, vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Óigame esto, hermano, óigame esto. Dios ha preparado tu futuro y el mío. Él dice, esas eran palabras del Señor Jesús a los discípulos, porque Él se iba, los discípulos estaban en una situación de emocional catastrófica, llenos de ansiedad, llenos de preocupación, llenos de tristeza. De eso vamos a hablar durante este mes, algunas cosas de esas, lleno de muchos desequilibrios emocionales. Y el Señor les da la orden, no se turbe, y les dice, hey, yo voy personalmente a prepararles su residencia eterna. Ahora, si Él se ocupó personalmente, no se lo dejó a nadie, no se lo delegó a ningún ángel, Él se ocupó personalmente. Esta es la casa de mi hijo Germán, y yo la preparo. Esta es la casa de mi hija Nelvi en la eternidad.
yo la preparo, voy a prepararle. Él lo hizo, Él lo está haciendo. Si Él ya preparó tu futuro eterno, por favor, no te preocupes por tu futuro aquí en la tierra, porque Él ya lo tiene todo preparado. Él ya preparó el futuro eterno. Él personalmente se encargó de tu futuro en la eternidad. Él fue a buscarte tu casa, tu morada eterna, tu mansión celestial. ¿Cuánto más no tendrá el control de tu futuro aquí? Ponte de pie. Perdone que te hable así con esta... Pero hermanos, pero no tenemos por qué vivir así. No tenemos por qué vivir así. Vive tú hoy. Vive con el Señor tú hoy. Planifica correctamente el mañana, pero no te preocupes por Él. No eres tú. Si Él fue a prepararte esa casa tiene más importancia que la tuya aquí en la tierra. Pero ¿qué quiero decirte? Que no es que no le importa la tuya aquí en la tierra. Si preparó esa, no va a preparar esta. Si preparó esa, no va a preparar los estudios de tus hijos. Si preparó esa, no va a preparar el alimento que tendrás en los próximos tiempos. Si preparó esa, no va a encargarse de todo lo relacionado a ti, a tu salud, a todo. Si Él se fue y dijo, yo mismo me encargaré de preparar la morada donde ustedes pasarán su eternidad. Eso te tiene que llenar de una seguridad increíble. Vive cada día. Matthew Henry, el gran erudito, dijo algo que se los quiero leer para cerrar. Un día fue robado, lo robaron y le quitaron absolutamente todo. Y él hizo una oración que quedó registrada. Él dijo, Señor, te agradezco que nunca me habían robado. Te agradezco que a pesar de que se llevaron mi dinero, escatimaron mi vida. Te agradezco que a pesar de que se llevaron todo, no era mucho. Te agradezco que fui yo a quien le robaron y no yo quien robé. Te agradezco, Señor. Y yo creo que ahí está el conseguirle el sentido a la vida. La vida es más, hermano. La vida es más. No con esto te estoy diciendo nada malo te va a pasar. Hay cosas que Dios va a permitir, pero no olvides la otra parte. Él nos dijo, en algún momento sufrirás y estarás solo. No, tendrás aflicción, pero confía. Yo vencí al mundo. Yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Así que iniciar esta serie necesitamos arrancar la preocupación de nuestras vidas, la ansiedad, vivir vidas libres de esto, hermano. Vamos a ser mucho más productivos. Vamos a realmente evidenciar la búsqueda frenética del reino de Dios. Y cierro con lo que les decía comenzando. Busca al Señor Jesús una sola vez, preocupado por el alimento, porque ¿qué vamos a hacer? Mira, y ahora cómo hacemos para el viaje. Mira, y vinieron por los impuestos, ¿y cómo pago? Él es el nuevo hombre. Y usted dirá, pero ese era el Señor Jesús.
Si usted y yo no tenemos la meta de ser como el Señor Jesús, no es la verdadera vida cristiana. El reto hoy, mejor dicho, la determinación hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, trabaja, pero sin preocupación. Haz lo que tengas que hacer, libre de la preocupación. Vive tu día en el presente, que del futuro ya se encargó el Señor. Él tiene el control. No lo vas a tener tú. Si va a aplaudir, denle un aplauso al Señor. Él tiene el control. Él tiene el control. Sé diligente. Diferencia bien sentido de responsabilidad correcto de la preocupación impía. Diferencia bien eso. No creas que puedes vivirla disfrazando. No, pero es que la Biblia dice que tenemos que... Es preocupación impía, hermano. Porque mira lo que está generando en tu vida. Es preocupación impía. Tú no controlas nada. Tú no tienes el control de nada. Quiero decirte que tú no tienes control del sostenimiento de tu familia, hombre. Dios es el que sostiene a tu familia. Tú no tienes control de nada. Tú no puedes controlarlo. Tu vida le pertenece al Señor. Hoy tú puedes dejar de respirar. ¿Y qué va a pasar con los tuyos? Él se va a encargar de ellos. Él tiene el control. Querida mujer, tú no tienes el control de la casa. Tus hijos no van a ser más sanos porque tú hagas esto y tú. No estoy diciendo que no hagas lo que tienes que hacer diligentemente, pero sé libre de la preocupación. La crianza llena de ansiedad genera una generación de gente, de niños, de jóvenes ansiosos, inseguros, que viven bajo preocupación. Y anota eso, mi amor, en la crianza. Y me citas. Eso lo estamos generando. Niños inseguros por padres repletos de ansiedad y preocupación. Y que sienten que tienen el control. Si no están, entonces la mamá, que el papá cuida mal al niño. Porque tú crees que tú eres el que la cuidas perfecto. No, tú no cuidas a nadie. El Padre cuida de los tuyos. Y si Él no te da a ti la fuerza, la sabiduría necesaria para cuidar, tú no tienes control de nada. Suéltale el control, porque el único control lo tiene Él. Eso genera ansiedad. Querer tener el control, querer controlar todo, te genera preocupación y te puede matar, querida mujer. Suéltale el control al Señor. Ora más. Busca el reino de Dios. Sustituye la preocupación por la búsqueda intensa del reino y su justicia. Levanta tus manos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana tan especial. Gracias por tu presencia.